Buenas noches, amados hermanos, hermanas, familiares y amigos. Primeramente quiero pedirle disculpas porque en el día de ayer, que era que debía ser enviado este mensaje, debía haberle sido, a veces le he ido, dime, Señor Jesús, debí entregarle este mensaje, dar este mensaje el día de ayer, pues no fue posible porque hubo muchas interrupciones por el internet. Bendito el nombre del Señor. Pero en esta noche vamos a tratar, por la gracia y la misericordia de Dios, que me ayude a que pueda cumplir con esta misión. Porque es un mensaje de lo más importante que quizás yo haya podido dar en el tiempo que tengo, enviando mensajes o dando mensajes aquí en la iglesia, la cual les saluda a todos ustedes, en nombre de la iglesia, de la expresión de la iglesia, como nosotros acostumbramos a decir, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquí en Santo Domingo Este, en Los Ameyes, ubicada en la calle Marcelino Vega número 30, porque la iglesia del Señor Jesucristo es una sola y está en todos los rincones de la tierra, en todo pueblo, tribu, naciones y lenguas. Allí hay una expresión de esa bendita y única iglesia del Señor Jesucristo, que está o tiene el fundamento en los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo, como dice en el libro de Efesios capítulo 2:20. En esta noche quiero comenzar a traerle de esta serie de mensajes, como le dije, que serán en varios mensajes que le traeré lo que el Señor me reveló o me dio a entender al leer a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Esa escritura yo la he leído muchísimas veces. Y lo único que yo le he dicho a los hermanos en esas ocasiones que he leído esta escritura es que debemos darnos cuenta que Dios no le debe nada a nadie, porque allí muchos le dirán, como vamos a ver en el segundo versículo, en el 21, ahí es que vamos a comenzar a fundamentar el mensaje de hoy, en el versículo 21. Pero yo había hablado siempre en el versículo 22, donde dice que el Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, yo profeticé mucho, yo eché fuera demonios, yo hice milagros, y el Señor le va a decir, apártese de mí porque no lo conozco en el 23. Pero yo quiero que nos quedemos en el versículo 21, porque ahí es que sale el tema de este mensaje. El tema es: el que no haga la voluntad de Dios el Padre no entrará al reino de los cielos. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 21, que es donde vamos a comenzar. Porque yo en esta ocasión me impresionó mucho cuando recibí en este momento la luz de la palabra: el que no haga la voluntad de Dios. Todos nosotros los que hemos creído en el Señor y estamos sirviéndole, nuestra meta es el reino de los cielos. Esa es nuestra meta. Y si el Señor dice que el que no haga la voluntad del Padre Dios no entrará al reino de los cielos, entonces nosotros tenemos que averiguar eso me motivó a mí a yo buscar en las escrituras toda esa palabra donde se habla de la voluntad de Dios. Y como encontré tantas escrituras, pero no un versículo bíblico, porque siempre yo les he dicho a los hermanos que la doctrina de Cristo no es un versículo bíblico. Por eso el apóstol Pablo, más adelante esa escritura va a venir, nos dio un consejo muy excelente, nos dio un método muy excelente para nosotros poder conocer cómo entender el hablar de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos que en el versículo 21 el Señor Jesús comenzó diciendo:
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Esa es la primera parte, la parte A. La parte B del versículo 21 dice, sino el que haga la voluntad del Padre, de mi Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Esto lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Entonces debemos tratar de ver por las Escrituras cuál es la voluntad de Dios para con nosotros y así tener derecho de entrar en el reino de los cielos, que repito, es la meta de todos nosotros los que hemos creído en el Señor. Esa es la meta que tenemos, bendito el nombre del Señor, que sabemos que por su gracia que entraremos. Es por la gracia y la misericordia de Él, no por mérito de ninguno de nosotros, pero sí, Él está observando a ver quién quiere hacer su voluntad, quién está esforzándose por hacer la voluntad, porque Dios conoce la intención del corazón. Él sabe que todos le fallamos, todo, absolutamente todo le fallamos, porque hay una escritura que dice que Él miró desde los cielos para ver si encontraba algún entendido que buscara a Dios, y no lo encontró. Dice, todos se desviaron, todo, bueno, un desastre. Entonces dice, gloria al Señor, que no encontró ni siquiera uno, por lo cual nosotros somos salvos por la gracia y la misericordia de Él, que envió a su Santo Hijo a pagar el precio de nuestra redención, llevando Él las maldiciones que había sobre nosotros en ese terrible madero donde Él murió. Bendito el nombre del Señor. Vamos a comenzar mirando esta escritura en Romanos capítulo 12, en los versículos 1 y 2. El tema ahí, usted lo va a encontrar en su Biblia, dice deberes cristianos. Es decir, el deber que tenemos los cristianos, los deberes que tenemos, porque muchos de nosotros nada más queremos pedirle a Dios y que Dios nos dé y que Dios nos resuelva, pero no queremos cumplir con nuestro deber, y todos tenemos un deber, todos absolutamente tenemos un deber ante Dios. Bendito el nombre del Señor. En el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 1, dice, así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, esto es el apóstol Pablo que escribe esta palabra, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bendito el nombre del Señor. El 2 dice, versículo 2, ese fue el 1. El versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que, hermano, debemos buscar con ahínco esa buena voluntad de Dios, que es la que le agrada a Él y es la que ve Él como perfecta. Señor Jesús, aleluya. El salmista David, como profeta de Dios que él era, gloria al nombre del Señor, dijo estas palabras que seguirán a continuación en el Salmo 40, del versículo 6 al versículo 8. Él comenzó diciendo, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. ¿Para qué? Para que oigamos y entendamos cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Aleluya. O lo que Él quiere, lo que le agrada a Él. Holocausto, y continuó diciendo, holocausto y expiación no ha desmandado. El Señor no ha demandado que nosotros ahora en este nuevo pacto hagamos esas cosas, porque eso era en el antiguo pacto que había que hacer eso, pero en este pacto no nos está demandando estas cosas a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor.
Y ni siquiera en el antiguo pacto él demandó eso. Ellos lo hicieron, pero él no lo demandó. Ahora, después que lo hicieron, ya tenían que hacerlo porque se lo ofrecieron. Y lo que se le ofrecía al Señor Jehová, había que cumplirlo. Él dice en la iglesia, no te apresures a ofrecer, porque es mejor no ofrecer que ofrecer y no cumplir. No dejes que tu boca te haga pecar, dice el Señor. No dejes que tu boca te haga pecar, porque si a ti no te están pidiendo nada y tú ofreces, debes cumplirlo. El Señor no le estaba pidiendo a ellos nada. Ellos ofrecían, bueno, después que ofrecían ya tenían un compromiso. Tenían una responsabilidad de cumplir con eso que salió de su boca. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Señor Jesús. Dice David, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Nota, comentario. Cuando digo nota, es un comentario que voy a hacer de lo que he leído. Aquí hay una referencia que nos envía a Hebreos capítulo 10, en los versículos 5 al 7, que dicen, alabado sea el nombre del Señor. Esto es ahora hablando no de David, sino de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando le apareció en Lucas 24, después de resucitar, Él le dijo que era necesario que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas de Él, en los profetas, en los salmos, en todo lo que estaba escrito, en lo que escribió Moisés, en los salmos, en los profetas, todo tenía que cumplirse. Le dijo Él, gloria al Señor, después de resucitado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, veremos esta escritura del versículo 5 del capítulo 10 de Hebreos, versículo 5 al versículo 7. El versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es decir, el Señor, todo el tiempo el Señor Jesucristo ha existido, el Cristo de Dios ha existido siempre juntamente al Padre, porque cuando estaban haciendo la creación, el Señor Jesucristo estaba allí al lado, pero estaba en espíritu. Él no tenía cuerpo como el que tiene ahora. Bendito sea el Señor. Porque cuando el Señor Jehová iba a crear todas las cosas, Él no dijo voy a hacer, Él dijo hagamos. Que sí que había alguien ahí con Él. Ahí estaba el Cristo y el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Pero en espíritu. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, el versículo 6, después de decir me preparaste cuerpo, el versículo 6 continuó diciendo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Nota, otro comentario. Exactamente. Esto es lo que Él quiere de nosotros. Aleluya. Que aprendamos de Él y tratemos de hacer la voluntad de su amado Padre y nuestro. Y con ello tener entonces un pase para entrar al reino de los cielos. Y esto lo entendió el apóstol, que solamente de lo que está escrito en este santo libro de Dios, que fue trasladado del primer pacto a este nuevo pacto, es que debemos pensar para hablarlos. Lo que fue trasladado del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo del antiguo pacto o del primer pacto, este pacto es que nosotros podemos hablar. Bendito el nombre del Señor, porque esta viene una referencia de allá de donde venimos. Bendito el nombre del Señor. Aquí ahora a Hebreo, donde realmente David, lo que David dijo allá en el primer pacto, aquí lo vemos que lo dice el Señor Jesucristo ahora de su persona, aunque también cuando David estaba profetizando era descrito que lo hacía también.
Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Señor Jesús. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos solamente hablar las cosas que fueron trasladadas del Antiguo Testamento a este nuevo como doctrina. Porque tú estás en el nuevo pacto, estás en la doctrina de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Las demás cosas que el Señor hizo con su pueblo Israel, que fue con el único que Él trató en el primer pacto, que eso es lo que muchos queridos hermanos no han querido entender, muchos ministros no han querido entender. Bendito el nombre del Señor. Porque no son los hermanos de las congregaciones los culpables de que hoy en día estén practicando cosas del antiguo pacto que hoy no le corresponde, no nos corresponde a nosotros. Porque ni siquiera a Israel que fue que se lo dio el Señor, cumplieron. Por eso el Señor hizo este nuevo pacto con ellos, porque fue con ellos también. En Jeremías capítulo 31, del 31 al 33, el Señor el primer pacto lo hizo con su pueblo y el segundo pacto lo hizo también. Lo que sucede ahora, que ahora con la salvedad de que por su misericordia y su gracia, para darle cumplimiento a la promesa que el Padre le había hecho a Abraham, cuando su nombre era todavía Abraham, darle la buena nueva de que en esa fe que él tuvo seríamos bendecidos nosotros, la gente de las naciones. Y por eso le cambió el nombre de Abraham por Abraham, porque allí dice que el nombre Abraham significa padre de muchedumbre. Bendito el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. El versículo 4. En 1 Corintios capítulo 4. Aleluya. Versículos 5 y 6. Dice. Aleluya. El apóstol Pablo dice: así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual declarará también, gloria al Señor, el cual declarará también, aleluya, lo oculto de la tiniebla y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, de parte de Dios. El versículo 6 dice el apóstol Pablo: por esto, hermanos, bendito el nombre del Señor, por esta causa, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo. Atención, queridos hermanos, ministros, si alguno me escucha, y ustedes, porque para todo esto, pero mucho más para los ministros. Bendito el nombre del Señor. Porque como yo le he dicho muchas veces a ustedes, hermanos, en el libro del Apocalipsis, en cada ciudad de esas ciudades que el Señor envió esa carta al ministro principal, no fue a un solo ministro principal de allí, de la ciudad de Éfeso, el primer mensaje en el Apocalipsis, al ángel de la iglesia, que la palabra ángel significa ministro, mensajero o enviado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Que la palabra, pues cuando por ejemplo, cuando le apareció a la mujer de Manoa, que era estéril, aquel varón, para decirle que ella iba a tener un hijo, que fue Sansón. Ella no fue y le dijo al marido que le apareció un ángel con 2 alas en la espalda, y que le dijo, no, ella dijo: me apareció un varón y me dijo esto, esto y esto. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Por lo cual, ese era un enviado de Dios para darle esa buena nueva a esa mujer, que era estéril. Continuamos. Él dice: por eso lo he presentado como ejemplo en mí a Apolo, por amor de vosotros, bien sea por amor de ustedes o por vosotros, como lo queramos decir, para que nosotros, en mí y en Apolo, ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Hermano, porque cuando nosotros hablamos es porque hemos pensado. Lo que hablamos es porque lo hemos pensado. Por eso él no dijo nada más hablar más de pensar más de lo que está escrito. No debemos pensar en lo que está escrito, debemos meditar. La palabra de Dios nos ordena en muchísimas partes de la escritura a meditar en la palabra. A meditar. Nosotros teníamos los jueves aquí un culto de meditación. Hace mucho que lo suspendimos, porque entonces un hermano se enfermó y dedicamos ese día que teníamos aquí de meditación para visitar a ese hermano que no podía ni puede aún todavía venir a la congregación. Bendito el nombre del Señor. Entonces él dice: yo y Apolo nos hemos puesto como ejemplo a ustedes para que ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea, pues ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando nos desviamos de la escritura y comenzamos a inventar,
y que Dios me dijo, y que Dios me reveló, y que Dios esto y lo otro. No sea que por causa de uno se envanezcan uno contra otro. Ah, no, yo sé más que tú porque Dios me revela más cosas a mí, Dios me revela más cosas, hermano, no. Nosotros somos vasos, instrumentos en la mano del Señor, que tenemos que pedirle continuamente que nos limpie, para que seamos vasos limpios, en el cual pueda Él usarnos para su gloria. Bendito el nombre del Señor. Todos los hijos de Dios debemos pedirle eso, todo, pero muy especialmente el ministerio. Bendito el nombre del Señor. Porque como le digo, allí en Apocalipsis el Señor nos dice: tengo contra ustedes. Entiendan esto, amados hermanos y queridos ministros en el Señor, compañeros de milicia. El Señor no dice allí en Apocalipsis: tengo contra ustedes, contra ti. ¿Y por qué digo que nada más no había una sola congregación? O el Señor no se dirigió a un solo pastor allí. Sí, tomó ese como modelo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero al finalizar de cada mensaje, no dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. A la iglesia, en singular. No, Él dice: el que tenga espíritu para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que así que allí había en la ciudad de Éfeso muchas iglesias con muchos ministros, con muchos pastores, y a todo era que el Señor le dice: tengo contra ti. Porque no dice allí en una de esas epístolas que allí había una iglesia que tenía Satanás a su trono. Pero hermano, no era que en esa iglesia que se estaba enseñando la doctrina de Cristo estaba un trono de Satanás, y no, una congregación haciéndose pasar como cristiana, pero era sencillamente un trono de Satanás, porque Satanás era el que predominaba ahí. Satanás, porque todo aquel que contradice la palabra de Dios no pertenece a Dios. Todo aquel que habla más de lo que está escrito no pertenece a Dios. Bendito el nombre del Señor. Todos aquellos que se han puesto títulos que Dios no se lo ha dado no pertenecen a la doctrina de Cristo, no pertenecen a Dios. El apóstol Pablo dice muy claro allí, amado hermano, ahí en el Apocalipsis, él comienza a decir en el capítulo 2 de Apocalipsis, y en el versículo 2, él dice: ustedes han probado lo que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo han hallado mentiroso. Ustedes lo han probado y se han dado cuenta que son unos mentirosos. Pero también Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol que el Señor eligió para nosotros los gentiles, en 2 de Corintios, yo esta escritura la he repetido muchas veces, amados hermanos. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, del versículo 13 al 15, el apóstol Pablo, que no tenía pelo en la lengua, ahí dice de quiénes son ellos apóstoles, esos que se están nombrando desde los tiempos de los apóstoles, desde esos tiempos. No es ahora, eso no es nuevo. Bendito sea el Señor, eso no es nuevo. Ya en los tiempos de los apóstoles había muchos que se han puesto títulos de apóstoles. ¿Y saben lo que le dijo Pablo? ¿De quién eran ellos apóstoles? Del diablo, de Satanás. Y dice que así como Satanás se viste de ángel de luz, así también los ministros de él, los ministros de él se visten como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Bendito Dios. Pero el Señor no está hablando aquí de obra humana. Porque si usted pone los ojos en cada uno de nosotros, los pastores que el Señor no ha llamado y no ha constituido, como yo creo haber sido constituido por el Señor, a mí no me constituyó hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Si ponen los ojos en nosotros, se van a ir de la iglesia y no van a servir al Señor, porque ustedes van a ver falla en nosotros. Yo no sé si hay alguno por ahí que se cree un dechado de virtud y que no falla y que no tiene falla. Pero yo hermano, como con sal, y soy humano y me equivoco, yo soy salvo por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Sabe que Pablo dijo en una ocasión, creo que en el capítulo 3 de Filipenses, creo que dice que no siendo, que él se preocupaba, que él se esforzaba para él presentarse a Dios de la manera que Dios quería que él fuera, no sea que siendo él heraldo para otro, él mismo viniera a ser eliminado. Bendito el nombre del Señor. Hermano, la salvación no se pierde si usted permanece fiel al Señor. Pero si el Señor dice ahí que el que no haga la voluntad del Padre no entrará al reino de los cielos, y que porque le digan Señor, Señor, en el versículo 2, yo eché fuera demonios y yo prediqué mucho, porque profetizar es predicar. Cuando usted toma la palabra de Dios en su boca para hablar, usted está profetizando, porque usted está hablando la palabra de Dios. Esas palabras no son suyas, porque hay muchos que creen que profetizar es decirle: mira, así te dice el Señor. No le haga caso a eso. Cada vez que la Biblia habla, cada vez que tú abres la Biblia, Dios te habla y te dice lo que tiene que decirte. Si tú te pones en oración, tú le dices: Espíritu Santo, enséñame.
porque eso fue lo que el Señor le dijo a los discípulos que anduvieron 3 años con Él. Yo no me canso de repetir esa escritura a todos los hermanos. En el capítulo 16 de Juan, Él le dijo allí del 12 al 15, muchas cosas tengo que decirle a ustedes, pero ustedes no las pueden sobrellevar ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en ellos todavía, no residía el Espíritu Santo en ellos. Porque recuerden que los profetas, no era que el Señor Jehová estaba todo el tiempo con los profetas ahí y andaban con el Señor, el Espíritu de Jehová en sí. No, el Señor Jehová venía y le daba un mensaje y se iba. El Señor tomaba el profeta y le daba un mensaje y le decía, ve, díselo al pueblo. Eso era, pero él se iba. Pero ahora el Espíritu Santo vino a quedarse. Él le dijo, no hagan nada hasta que el Espíritu Santo no venga. Esperen que el Espíritu Santo les va a decir cómo es que te van a hacer todas las cosas. Y cuando el Espíritu Santo vino, hermano, una de las cosas que el Espíritu Santo le hizo saber a los discípulos, que debemos saberla nosotros ahora también, es lo que le dijo en Colosenses capítulo 3, 17. Y todo lo que ustedes hagan, sea de palabra o sea de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Todo, palabra de hecho. Por eso los discípulos no bautizaron. Usted no ve un bautismo en este Nuevo Testamento en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no, hermano. No, todos fueron en el nombre del Señor Jesús. Todos fueron en el nombre del Señor Jesús. Felipe al eunuco, Pedro en casa de Cornelio, en los 3,000 que bautizó en el día de cuando predicó el primer mensaje. El apóstol Pedro, que se encuentra 12 discípulos en el capítulo 19 de los Hechos, y le preguntó a ellos, ¿y en qué bautismo ustedes se bautizaron? En el bautismo de Juan. Y dice, no, Juan vino bautizando para arrepentimiento. Y le dijo que el que venía después de él era el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y dice que inmediatamente fueron bautizados, esos 12 que habían sido bautizados por Juan, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, dice ahí en el capítulo 19 de los Hechos. Bendito el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, como Pablo dice que se ha puesto como ejemplo, él y Apolo, por amor de nosotros, porque así como el Señor nos ama, así también los apóstoles nos amaron a hacer. Para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezca uno contra otro. Nota, porque cuando se dicen como enseñanza, escuchen hermano, porque cuando se dicen como enseñanza cosas que no están escritas en este nuevo pacto, del cual es que Pablo era ministro de la palabra, entonces aquellos que traen esas cosas como enseñanza, lo que hacen es engendrar hombres envanecidos, que rechazan la verdad de los ministros que solo enseñan a los creyentes en el Señor Jesucristo la doctrina que fue enseñada por Él y por sus apóstoles que Él eligió para que anunciaran esta buena nueva del reino de Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Terminaré por ahora con esta palabra, esta parte, esta porción, porque todavía voy a continuar con otras palabras más, pero no quiero hacer estos mensajes muy extensos para que ustedes lo puedan meditar. Lo mediten una y otra vez hasta que les llegue el próximo, porque posiblemente yo les envíe, en vez de ser los domingos, el mensaje los domingos y los miércoles, o cualquier día de la semana, porque son muchas las escrituras que tiene este mensaje, y yo le pido al Señor que me permita que yo pueda transmitírselo a ustedes, los hijos de Dios que aman en verdad la palabra de Dios y quieren hacer la voluntad del Padre, porque tienen en su corazón la intención, como la tengo yo, de un día entrar al reino de los cielos. Pero ¿saben qué pasa, hermano? Van a tener muchos problemas los que quieren hacer la voluntad de ellos y no lo que el Señor dijo en su palabra, y estén enseñando cosas del Antiguo Testamento que ya no están vigentes y han olvidado la doctrina de Cristo para enseñarla, para que los discípulos del Señor crezcan sanos en la fe, confiando solamente en el Señor y no metiéndole miedo y cuco, que si tú no haces esto y que si no haces aquello, no va a entrar en los cielos. Aquí dice el Señor que no hace la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que todos nosotros le conozcamos y sepamos sus verdades. Esa es la voluntad de Dios, o parte de ella. Bendito sea el Señor. Así que ahora vamos a ver una palabra que aquí se nos sigue hablando de la voluntad de Dios,
En el Evangelio de Juan, capítulo 7, en los versículos 17 y 18, amado hermano, vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dijo allí. Para aquellos que piensan que tienen doctrina, para aquellos que tienen su propia doctrina, bendito sea el Señor, que tiene, no, la doctrina de nuestra es la tal y tal cual. Pero eso estaba profetizado en Isaías capítulo 4:1, hermana, de esas 7 mujeres que le dirían al Señor, mira, nosotros comeremos nuestro propio pan y nos vestiremos con nuestra propia ropa, solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Hermano, esas 7 mujeres, hermano, la palabra 7 es un número, hermano, que no le da mucha atención. Igual que el número 40. Bendito el nombre del Señor. Pero ahí esas 7 mujeres simbolizan las 7 iglesias del Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Pero las iglesias negativas, aquellos que hacen que tienen el nombre de iglesia nada más. Como dice la Escritura allí en Apocalipsis, que habían iglesias que Satanás tenía su trono allí en esa congregación. Era Satanás que mandaba. Bendito el nombre del Señor. Aquí dice, en el versículo 17, amados hermanos, del Evangelio de Juan, capítulo 7. El Señor comienza diciendo, en el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, aleluya, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, cuando un ministro está predicando la palabra, cualquier ministro del Señor, cualquiera, no me estoy refiriendo al pastoreo solamente, cualquier ministro del Señor, que yo conozco muchos ministros que realmente están enseñando el verdadero y auténtico evangelio. Yo he visitado la iglesia de ellos y veo cómo se conducen. Entre ellos hay un hermano allá en el Bronx, en Estados Unidos, que se llama Radamés Fernández, que ese hermano predica el auténtico evangelio de Jesucristo. Y ese hermano allí hay 8 pastores, pero siempre el Señor siempre ha tenido un principal. Recuerden, el Señor siempre ha tenido un principal. Entre los apóstoles habían 3 que eran considerados columnas y eran todos apóstoles, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿a quién llamó el Señor cuando en el capítulo 21 de Juan para encomendarle el cuidado de las ovejas? Fue a los 11, ellos estaban ahí todos. El Señor le dijo, vengan acá, mira, no, llamó a Pedro. Y fue 3 veces que le dijo. Y como Juan estaba merodeando por ahí, ¿qué será lo que le está diciendo a Pedro? ¿Y qué será lo que le está diciendo a Pedro? Y Pedro lo vio y le dijo, Señor, ¿y qué de este? Como que dice, tú me estás echando todo a mí, la responsabilidad. ¿Y qué de este? Que se recuesta el pecho tuyo. ¿Y qué de este? No es que dice así la palabra, pero sí la palabra dice que Juan se recortaba en el pecho. Pero en ese momento en Apocalipsis, en Juan capítulo 21, no es que dice así, yo digo así. Pero sí le preguntó, ¿qué de este? Y el Señor le dijo, sí, yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Porque dice, atiende lo que te estoy dando a ti. La misión de él es otra. Y dice la Escritura que se divulgó entre los discípulos que aquel discípulo no moriría. Pero si él no le dijo que no moriría hasta que viniera. Si no, yo quiero que quede hasta que yo venga. ¿Y cuándo vino el Señor? El último mensaje que lo trajo, ¿a quién se lo trajo? Juan, en el Apocalipsis. Yo, Juan, estaba en la isla de Pamoya, en la isla de Pasmo, por causa de la palabra de Dios. Y oí una voz detrás de mí que me decía, todos sabemos ya ahí todo lo que el Señor le reveló en el Apocalipsis a Juan. Juan murió después ese fue el último libro que se escribió en este santo libro de Dios. El último. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, amado, el Señor dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios que quiere hacer, va a examinar a ver lo que le está diciendo ese que le está hablando eso. Cuando el Señor no dijo eso, pero ¿sabe lo que dijo el Señor? Mire, hermano, oiga lo que dijo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Él le dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo en mi propia cuenta. Es decir, que el Señor no dijo que él tenía doctrina. La doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, dice él. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice en el 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de que él envió,
Este es verdadero y no hay injusticia en él. Nosotros estamos buscando la gloria del Señor, que es quien la merece y quien merece la honra y la gloria y el honor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Señor Jesús. Aleluya. Entonces yo quiero terminar esta porción, esta parte de este mensaje de hoy. Gloria al Señor. Diciéndole esta palabra. No es suficiente. No es suficiente decir yo creo en Dios para entrar al reino de los cielos. Ya aquí vemos que el Señor dijo que el que no hace la voluntad de su Padre Dios no entrará al reino de los cielos, aunque usted haya profetizado, aunque usted haya echado fuera demonios, aunque usted haya hecho milagros, porque no usted que no lo hace. Dios no le debe nada a nadie, porque si echaste fuera demonios no fuiste tú, fue el poder de Dios que lo echó. Si predicaste y se entregaron 5, 10, 15, 20, 40, 50 al Señor, no fuiste tú que te lo ganaste, te lo ganó Cristo en la cruz de Calvario y fue el Espíritu Santo que lo convenció. Porque si tú tienes poder de convencimiento, aquellos que se creen y primeramente presentan su título, porque creen que es un título. Eso no es un título, hermano, es una función. Lo que Dios nos ha dado a nosotros, los dones, es una función. No es para que lo pongamos en un cuadro por ahí, como los médicos que cuando se gradúan de médico, de abogado, el cuarto que le dan allí, lo ponen en un cuadro. El doctor fulano de tal, el abogado fulano de tal, el ingeniero fulano de tal. No, esto no es un título, esto es una función. Y hay muchos que lo primero que dicen, yo el evangelista internacional. No, hermano, es una función. Bendito sea el Señor. Predica la palabra y se van a dar cuenta si tú eres evangelista o no. Pastorea las ovejas y te van a dar cuenta si tú eres pastor o no. Te van a decir, hermano, me agrada y me encanta que los hermanos me digan, hermano Leo. Sí, porque eso es lo que somos. Naturalmente, ellos me dicen pastor Leo y también, gloria al Señor, porque ellos reconocen que el Señor me ha llamado para apacentarles a ellos, apacentar las ovejas del Señor. La gloria sea para Él. Bendito el nombre del Señor. Por eso, termino con esta palabra, hermano. No es suficiente decir, creo en Dios. No, eso no es suficiente para entrar al reino de los cielos. No, Señor. El Señor Jesucristo dijo que el que no haga la voluntad de su Padre que está en los cielos, no entrará. No entrará. El que no haga la voluntad de su Padre no entrará al reino de los cielos. El Señor dijo, no entrará. Y recuerden, hermano, que es verdad. Con esto termino, con estos dos versículos. Es verdad que el Señor dijo en Romanos 8:28 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es verdad, eso es ciertísimo. Pero recuerden que primeramente Él dijo en Mateo 24, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar hasta el fin, hermano. Hay que perseverar, hermana y hermano. Hay que perseverar hasta el fin, creyéndole al Señor y no a los hombres. Bendito el nombre del Señor. Haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Bendito el nombre del Señor. Creyendo la doctrina de Cristo y no la doctrina de los hombres. Alabado sea el Señor. En Colosenses, el Señor dice allí, en el capítulo 2, conforme al mandamiento de hombre. La enseñanza conforme al mandamiento de hombre. El Señor ve allí de mandamiento de hombre que no sirven para nada. Lo que hacen es embrutecer a los hijos de Dios y hacerlo desviarse de la bendita voluntad de Dios para hacer la voluntad de los hombres. Mucha bendición y mucha paz, amados hermanos. Hasta aquí esta porción de este mensaje continuará. Bendito sea el Señor. Continuará, porque estaremos hablando, son muchas las escrituras que el Señor me ha dado aquí, el Espíritu Santo me ha dado, para compartirlas con ustedes que no hablan de la bendita y santa voluntad de Dios. Así que mucha bendición, mucha paz, muchas gracias a los seguidores que me siguen por este canal. Les ruego que continúen escuchando y también háganse portadores de que le digan a otros también que se suscriban para que sigan escuchando esta palabra. Si la voluntad, no es una orden que le doy, es un ruego que le hago, tanto a los hermanos de la localidad, de la iglesia, como también a todos aquellos que me han escuchado. Son muchos los hermanos de otras congregaciones que me están siguiendo esta palabra. No solamente los mensajes que estoy dando, sino hay muchos hermanos que me llaman para hacerme preguntas. Yo le digo, lo envío a la escritura inmediatamente para que el Señor sea que le dé la respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Y le digo lo primero que le digo, si la pregunta usted me va a hacer, yo no le puedo dar respuesta, vamos a orar para ver si el Señor nos aclara qué es lo que el Señor quiere de usted. Pero le doy gracias a Dios que las preguntas que me han hecho han quedado complacidos
con la respuesta que le da, pues yo le he enviado la escritura, para que sea el Señor que le dé la respuesta. Así que mucha bendición y paz, y hasta la próxima. Mucha bendición, amado y querido hermano. Amén. Aleluya.